Hermanos, buenas noches. Nunca es fácil estar aquí adelante, ya me había acostumbrado a siempre estar alimentándome todos estos meses. Para mí ha sido un gozo poder recibir bastante enseñanza los domingos. Y ayer sábado, ¿no? Con nuestro hermano Gustavo, veo que el Señor está levantando personas. Amén. Qué gusto ver a Herbert aquí, que ver a jóvenes que Dios está usando en diferentes áreas. Y yo me estoy gozando. Amén, hermanos. Cómo Dios los está usando. Y saben, todos estos domingos, en las mañanas, ¿qué mensaje, pastor? En la mañana, ¿verdad? Gedeón. Y algo que también no me olvido es que tuvo que ver con Abel, ¿no? Hace unos meses, hace unas semanas nació mi hijo y no sabíamos qué nombre ponerle, y impactó bastante en mi vida la historia de Abel, a pesar que no sabemos mucho de él, pero así decidimos llamarlo a nuestro tercer hijo, Abel, ¿ya? Y de verdad, cuando el pueblo de Dios se reúne, hay una bendición especial del Señor. Amén. Sabemos que nosotros tenemos Biblia en casa, podemos leerla, pero cuando nos reunimos hay una bendición especial del Señor por su pueblo. Uno no puede despreciar los cultos. Y yo quiero compartir en esta noche, también tenemos Santa Cena, una exhortación a la iglesia del Señor. Casi todos acá somos creyentes y yo creo que tú vas a poder entender lo que el Señor quiere hablarte en esta noche. Vamos a pedir antes la dirección del Señor para el mensaje. Padre, te damos las gracias por darnos el privilegio de estar acá. Te doy las gracias por darme la oportunidad de compartir, pero que sea tu Espíritu quien hable y no el hombre. Que sea tu palabra quien redarguya, quien traiga a convicción a tu pueblo, Señor, a una realidad mucho más profunda de fe y de relación contigo. Te pedimos que nos hables, que salgamos de este lugar distintos, diferentes, con un corazón, una actitud nueva, Señor, para contigo. Gracias, encomendamos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no es fácil lo que voy a decir. Mientras preparaba el mensaje estos días, estaba bosquejando, estudiando varias cosas y vino en mi mente un pensamiento que yo quisiera compartir con ustedes. Algo terrible, ¿verdad? Me imaginaba, es un pensamiento, es una idea, no estoy profetizando, ¿ya? Pero ¿cómo se vería la iglesia de Tupa, nuestra iglesia, en 70 años? Y vienen ideas a mi mente por cosas, libros que he leído de la historia de la iglesia contemporánea, lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, aquí en América Latina no tanto. 70 años es el promedio de la vida de un hombre, ¿verdad? Más o menos. 70 años más, nuestra iglesia tendría 36 años, más 70 son 106 años, ¿no es cierto? 70 años en el futuro, no podemos ver. Habían pasado 70 años en mi mente para esta iglesia y ya no estábamos nadie de los adultos que estamos aquí. Y en mi mente justo viene ahí Manuelito, ya. Y me imaginaba a él, un sobreviviente que nos conoció a todos, al pastor, a mí, a los hermanos, creció aquí y ya casi no había gente, no habían creyentes, los pocos que había ya no tenían mucho interés en congregarse y iban a vender el edificio. Es algo que uno dice que es una locura, ¿verdad? Pero ha pasado en Europa, ¿verdad? Hay iglesias vacías que se están vendiendo sus terrenos y se están vendiendo sus edificios. De solo pensarlo es algo que el corazón se quebranta. Y veía ahí a Manuel en mi mente llorando, un anciano de 80 y tantos años. Yo crecí aquí, yo recibí enseñanza, que yo servía al Señor aquí, no lo vendan. Pero la gente de ese tiempo, ya los hermanos de ese tiempo ya no les importaba mucho y ya casi no viene. ¿Y por qué sostener esto? Y querían vender. Es un pensamiento terrible y no va a ser cierto, hermanos. Pero ¿qué es lo que trato de decirte con esto? Llamar un poco tu atención. Cuando Moisés va a morir, porque Dios le ha dicho, tú vas a morir, tienes que subir a su monte y ahí vas a morir, ¿verdad? Y el Señor le da un cántico a Moisés. Y en ese cántico, yo no sé, es morir en paz, ¿no? Es descansar en el Señor y partir de esta vida, ¿verdad? Pero no sé si a Moisés habrá encontrado paz en su muerte, cuando el Señor dijo, el pueblo que tú has traído
El pueblo que está aquí, que va a pasar a la tierra prometida, es un pueblo que se va a desviar, van a olvidar al Señor. No pasaron mucho tiempo, y la historia del libro de los jueces, porque hemos estado mucho viendo jueces, bastante, son cientos de años, donde el pueblo caía en una apostasía tan terrible y Dios permitía que sufriera y Dios los restauraba por medio de un líder, etc. Y es un poco lo que vamos a ver esta noche en Deuteronomio, en el capítulo 32. Y el tema de esta noche es enfriamiento espiritual. Enfriamiento espiritual o frialdad espiritual. Vamos a leer capítulo 32, versículo 8 hasta el 18. Si lo tienen, me dicen amén. Nos dice la palabra del Señor: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Verso 15, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Ahí nomás, hermanos. Es algo que Moisés va a hacer este cántico, en poner en la boca de los hijos de Israel, y después que yo muera, eso es lo que va a pasar. Esa es la profecía para la nación de Israel. Se cumplió literalmente. Pero del versículo 8 hasta el versículo 15, que no lo vamos a volver a leer, tú ves la provisión y el cuidado de Dios, ¿sí? Amén, hermanos. ¿Ves ahí Dios guiándole solo? ¿Ves ahí Dios llevando como águila a sus polluelos? ¿Ya? Hasta donde yo sé, creo que el águila es el único ave que lleva, ¿no?, sus polluelos acá, ¿no? No sé si hay otras aves, ¿ya?, que los lleva y les enseña a volar llevándolos, ¿ya? ¿Ves el cuidado, la provisión, la protección de Dios? Ahí, bendición tras bendición, cuidado tras cuidado, pero hay un punto de quiebre aquí que tú debes notar. Hay un punto que cambia todo. ¿Cómo llegar de la dependencia de Dios a una idolatría y una apostasía tan terrible? No comenzó de la noche a la mañana. Las personas no se alejan de la iglesia porque un día simplemente se despertaron enojados y bueno, nunca más quiero ir a la iglesia. Es un proceso gradual que ocurre en el corazón de las personas. Veía a la noche una película, no la veía un rato, mi mamá estaba viendo una película cristiana y una mujer cristiana con su esposo estaban en su casa abriendo un estudio bíblico, y uno de sus trabajadores le dice: ven, domingos, vemos la Biblia, oramos, ven a casa, te invitamos, vamos a comer algo. Y está ahí y dice: no puedo. Le dice: no, por el momento no. ¿Pero por qué? ¿Usted no conoce la Biblia? ¿Nunca has leído la Biblia? Sí la conozco. Alguna vez fui pastor. ¿Y qué pasó? Pues Dios da, Dios quita. Murió mi esposa y desde esa vez yo no he vuelto a querer saber mucho de Dios. Y sabes, algo ocurrió en el corazón de este hombre, algo ocurrió en el corazón de esta nación, después de tanta bendición y cuidado. Y dice la Biblia: pero. Hay muchos buenos peros en el Nuevo Testamento, ¿cierto?
pero Dios que es rico en misericordia, amén, ahí dice, pero Dios que es rico en misericordia, lo cambia todo. Pero ahí acá hay un pero triste. Tienes toda la evidencia de un Dios que conoces y te ha favorecido, y tú lo sabes. Pero, ¿qué tiene de malo engordar? Yo creo que necesito un poco, ¿ya? ¿Qué tiene de malo engordar? Pero no está hablando de engordar en ese sentido, está hablando en un sentido de complacencia. Estás bendecido, estás comiendo bien, estás durmiendo bien, te va bien, Dios te ha bendecido, Él te ha cuidado y has engordado. Y uno de esos venenos o ese enemigo oculto que está ahí es la autocomplacencia. Allá en la selva, mientras sacábamos maleza con Arturo, ya me hizo trabajar en la chacra sacando maleza con pico y pala, y en eso casi piso a una serpiente, a un jergón. Estaba muerto, ¿sabe cuánto tiempo? Solamente estaba su pequeño cráneo y toda la piel seca, estaba muerto con los dientes hacia arriba. Hermano, no pises eso, ten cuidado, porque aún tiene veneno, está muerto, pero si pisas eso, puedes morir. Y la autocomplacencia parece una serpiente muerta ahí, pero que está ahí. Y aquí tienes a la nación de Israel complacida en sí mismo. Ya estamos bendecidos. He visto jóvenes solteros orando, sirviendo, hasta tarde, discipulando aquí en la iglesia, yendo, visitando. Hoy día ya son casados, tienen hijos y no esperan que acabe ya el culto para salir corriendo. Ya están complacidos, ya están bendecidos. Y sabes, para mí ha sido difícil encontrar el significado de tiró cosas. No hay en muchos diccionarios, ¿no? ¿Qué es tirar cosas? Es como querer golpear algo que es más fuerte que tú. Y un paralelo de este texto es cuando Pablo, persiguiendo a los cristianos, el Señor le habla: Pablo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te es duro tratar de golpear a alguien que es más fuerte que tú. Y dice aquí, engordó y tiró coces. ¿Quieres pelear con alguien que es más fuerte que tú? Es insensato. Pero dice, entonces, verso 15, la segunda parte, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y todo lo demás es cuesta abajo. Todo lo demás es cuesta abajo. Hasta terminar en una completa apostasía. Yo no sé cuántos escucharon hablar, puedes buscarlo en internet, de un hombre, Charles Templeton. No sé cuántos hablaron de Charles Templeton. Este hombre literalmente opacó a Billy Graham, porque son casi de la misma promoción. Ya él ya falleció. Charles Templeton, un predicador extraordinario, mejor que Billy Graham, y los dos fueron contemporáneos. En un instante de su vida, y eso compartí los jóvenes un sábado de la noche, él leyó libros seculares, etcétera, todo lo demás, y llegó a una conclusión: que él ya no creía en Dios, se declaró a sí mismo ateo, blasfemó de Cristo y entró en la oscuridad eterna de la apostasía. Todos los días de su vida llegó a ser una persona, un hombre importante en Canadá, del gobierno, y él murió sus días en la apostasía. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a ese estado? Decía este joven hace unos meses atrás, Daniel Caballero, un jovencito que se prepara a Inglaterra. Ya esa frase que quedó en mi mente, en mi corazón, es: honra a Dios con tu vida y con tu muerte. Si vas a morir, muere para Cristo. Y sabes, aquí vemos a una nación que se complació a sí mismo y al final terminó en la apostasía. Hay un autor más que se llama Octavio Winslow. Él decía: en todos nosotros hay una tendencia oculta, terrible y perversa de querer alejarnos de Dios. En cada uno de nosotros hay una tendencia oculta y terrible. Y él escribió inclusive un libro, y está en español. ¿Saben, hermanos, cómo detectar eso? ¿Cómo detectar si estás frío espiritualmente? ¿Cómo saberlo? No es fácil, el corazón es bastante engañoso. Pero recuerdo una vez un amigo, a veces me lo encuentro por el Tupac, él criaba codornices, ¿ya?
tenía codornices, ese ejemplo le he dado, bastantes codornices, uno creía pues cientos, que hasta puedes tener miles, ¿ya? Y con las mañanas cuando vas encontraba codornices muertas por enfermedades, y conocía uno más y otro más, y entonces dijo, no, estos ya están mal. ¿Quiénes están mal? ¿Y quiénes de verdad están bien? ¿Cómo saber? ¿No? Imagínate, es ridículo agarrar cientos de codornices y ponerle estetoscopio, mirar el pico y todo. No tiene sentido. Lo que se hace, los zootécnicos se dice, ¿no? Los veterinarios o los zootécnicos, simplemente agarra y 3 días no les des comida, ni no les des agua. Durante 3 días. Al tercer día, las codornices que estén bien, las codornices que estén sanas, van a vivir. Las que están sanas, están bien. Y todas las que ya tienen el virus, la enfermedad, van a morir. Y un pastor comentaba que en su iglesia hubo un mover especial del Espíritu del Señor. Y comenzaron las almas a venir. La iglesia estaba llena. Y de un momento un hombre de Dios que discierne la voluntad de Dios en medio de su pueblo, vio que la iglesia se había hundido en un activismo terrible, actividad tras actividad. Entonces él dijo, bueno, vamos a parar esto, porque de verdad la gente está muy involucrada en activismos. Estamos buscando o estamos haciendo la obra de Dios, pero no estamos buscando al Dios de la obra. Y pararon un montón de ministerios. ¿Saben qué pasó? Mucha gente, muchos líderes, muchos hombres involucrados en el ministerio comenzaron a irse, porque sentían que ya no eran útiles, y su razón de ser es porque estaban ahí, no para buscar a Dios y disfrutar de Él, sino porque estaban haciendo algo. Podían estar ahí bien en una iglesia evangélica, tras una mormona, les daba igual con tal de estar ocupados en algo. ¿Saben? No, el cristianismo no es un sistema de actividades. El cristianismo no es un conjunto de cosas que tú haces. El cristianismo es una persona, Cristo, y tu relación con Él. ¿Sabes, hermanos? Tenemos rituales, algunos tienen bien disciplinada su vida, hasta algunos tienen horarios escritos: a qué horas levantarse, a qué horas hacer su devocional, a qué horas leer la Biblia, orar tantos minutos, salir al trabajo, hacer tales cosas y ir a la iglesia y todo lo más. Y llegan el tiempo y los años donde te sientes tan complacido con tu método y tu sistema que no te das cuenta que has caído en una rutina. Y saben, yo quiero, ya sabemos, no sé cuántas veces se ha predicado de este versículo de Apocalipsis, por favor, capítulo 2, versículo 2. No me voy a extender mucho en ese texto, pero quiero hacerles una ilustración. Capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay una explicación increíble, no sé si graciosa o es para llorar. Pero imagínate, porque no voy a extender mucho en este tema, imagínate que un día tu esposa te dice, los que son casados hablo: bueno, mi amor, yo te voy a lavar, te voy a planchar, te voy a cocinar, tu ropa va a estar ordenada donde está, y voy a cuidar a los niños, y voy a hacer todo lo que como esposa me corresponde a mí hacer. Pero quiero decirte algo, que mi corazón ahora le pertenece a otro hombre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es como decirle a Cristo: bueno, aquí estoy, yo voy a hacer todo lo que como cristiano se supone que yo debo hacer, pero quiero que sepas algo, mi corazón está en el mundo. Otra ilustración es como, yo me acuerdo del hermano Pedro, siempre visitando a los hermanos. Extraña eso, ¿verdad? Visitar, animar. Y algo que venía a mi mente es que imagínate que él trae a alguien ahí hundido en su pecado, un hermano alejado, vamos a ponerle entre comillas, y lo trae a la iglesia, le hiciste, hermano, tú eres cristiano y todo lo demás, tú conoces la palabra del Señor y sabes dónde debes estar, tú tienes que venir. Bueno, sí, viene y comienza a congregarse y a hacer un montón de cosas, y se le ve en su vida que es como si él dijese a sí mismo: voy a dejar las cosas
que amo, ¿no?, ahí en el mundo, para hacer las cosas que no amo en la iglesia, porque quiero salvarme. El único interés que hay en su corazón es salvarse a sí mismo. Juan, capítulo 15, el libro de Juan, unos libros más atrás, versículo 4 y 5. Tampoco me voy a extender en ese texto, solo vamos a leerlo y hacer una pregunta. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la orden? ¿Llevar frutos o permanecer en él? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, hermanos? El fruto es la consecuencia de permanecer en él. Evangelicen, discipulen, visiten, puedes hacer todas esas cosas por pura obediencia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿Podrás hacerlo todos los días de tu vida? ¿Cuánto tiempo? Y mucha gente actúa por pura obediencia, pero ya no hay afecto ahí. Y aquí la orden, la palabra de Dios dice, permanece en él. El fruto será la consecuencia de que tú permaneces. Tú querrás evangelizar, tú querrás compartir, tú querrás discipular, será una necesidad en tu vida. Tú querrás hacerlo y nadie te va a poder detener, porque nace de un corazón y un resultado de una relación con Dios. Pero muchas veces podemos hacer cosas porque se te impone que hagas. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no es una vacuna contra el infierno y tampoco es un ticket para entrar al cielo. No, hermanos, no es así. ¿Qué es la vida eterna? La Biblia dice qué es. Juan, capítulo 17, versículo 3, una página más ahí. Y verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Amén? 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 Conocer al Señor. Todo lo demás es consecuencia. ¿Cómo detectar si estás en un enfriamiento espiritual? Muchos asumimos que cuando estamos en el culto, entonces estamos bien. Cuando congregamos y no fallamos, asumimos que estamos buscando al Señor. Es una realidad no solo en esta iglesia, sino en todas, creo, que mucha gente no está buscando o no está haciendo las cosas por la motivación correcta. ¿Cómo saber que estás frío espiritualmente? ¿Cómo saber que estás en declive espiritualmente? No es fácil. Cuando vas al doctor, mi mamá, hoy día le tocó trabajar a mi madre, ella hace guardias en las noches. No sabemos qué pasó en su cuerpo, ni los médicos saben. Los problemas neurológicos son muy, muy complejos. Ellos mismos no entienden todo el problema neurológico del ser humano. Hay gente, yo he conocido en el hospital Mogrovejo, neurología, hombres fuertes que ya no pueden moverse de la noche a la mañana y ellos no saben qué pasó, no saben. Y yo no sé qué exámenes le han hecho a mi madre, han hecho lo que hasta la ciencia puede dar. Ha tenido que usar un bastón toda su vida. Pero cuando estás frente a un médico, lo primero que él te hace es preguntas. Él te pregunta, de frente no te examina, no dice qué es, sácate la ropa o te vamos a sacar sangre, no, eso viene después. Él te hace preguntas. Y yo quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Cómo saber si estás decayendo espiritualmente? Si tu vida cristiana no se ha vuelto una rutina, algo que tú haces por muchos años tal vez, que ya no es fresco tu relación con el Señor. Es una pregunta que yo mismo me la tengo que hacer. Si vas a predicar en un púlpito, decía, pastor, predícate a ti primero. Una de esas preguntas es, ¿sientes todavía sed por Dios?
¿Sientes sed todavía por Dios? Esa sed en esta vida no se va a saciar. Como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sientes sed por Dios? ¿O lo único que interesa en tu corazón es irte al cielo algún día? Otra pregunta. ¿Eres gobernado más por la palabra de Dios? ¿O haces tus planes, los detallas muy bien para esta vida? Y solo la Biblia es un libro que te da buenos pensamientos para el día. ¿Eres gobernado por la palabra de Dios? Otra pregunta. ¿Estás creciendo en tu amor por los demás? Otra pregunta. ¿Eres más sensible a la presencia de Dios? ¿Lo anhelas? Otra pregunta, 5, y esta es fuerte. ¿Te deleitas en la novia de Cristo, que es su iglesia? ¿Tú te deleitas en la novia de Cristo, que es su iglesia? Una vez un siervo decía predicando, imagínate que tú vienes a mí y me dices, hermano, carambas, qué buen maestro eres, y un consejero y un amigo, eres noble, es bueno, pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo, a tu esposa no la soporto, es odioso, es aborrecible y todas las cosas que demás. ¿Tú crees que vas a honrar diciéndome eso? Yo amo a Cristo, yo tengo la Biblia en mi casa, pero ¿cómo detesto ir a la iglesia? Porque está llena de gente de esta, así y así. ¿Te deleitas más en la novia de Cristo? No es perfecta, pero Dios la está perfeccionando. ¿Y te encanta estar con ellos? ¿Te encanta estar con la novia de Cristo? ¿Oras por ellos? Otra pregunta. ¿Las disciplinas espirituales son importantes para ti? ¿Es importante para ti las disciplinas espirituales? Orar, hacer tu devocional. ¿Sientes dolor por tu pecado? Cuando tú pecas, ¿sientes dolor por tu pecado? O como predicaba ayer Gustavo, ¿o estás cauterizado? Cuando la gente cría toros, es crianza intensiva, ya, crianza intensiva, no, los toros no están en campos grandes, pastando, no, crianza intensiva, cerrados en un espacio reducido, y ahí están todos los toros. No pueden estar con los cachos ahí, ya, con los cuernos, porque se van a lastimar, ¿verdad? ¿Cierto, Vanessa? Así es, ¿no? Se van a lastimar. ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué hay que hacer con los cuernos? Hay que cortarlos. ¿No crees que le va a doler? Ahí también hay nervios, en cierta parte. ¿Y qué hay que hacer para cauterizar esos nervios? Meterlo en hierro caliente, ¿cierto? Y el toro se va a mover y todo porque estás quemando, pero cuando los nervios ya están destruidos, ese animal no sentirá dolor en ese lado. Es destruir los nervios. La pregunta es, ¿sientes dolor por tu pecado? Y muchos ya han superado eso y están cauterizados. ¿Eres una persona que perdona rápidamente? ¿O te es difícil? Es como si te pidiesen que cargaras el mundo en tus espaldas cuando te piden perdonar. ¿Puedes perdonar rápidamente? Y una pregunta interesante, hay muchas más, solo esta es la última. ¿Qué tanto anhelas estar con Jesús en el cielo? ¿Amén? ¿Qué tanto anhelas? Si yo le preguntas a un joven, no, mi carrera, no, mi profesión, no me he casado, mi casa, ¿qué tanto anhelas estar con Jesús en el cielo? Son preguntas que te van a dar una idea de si estás decayendo espiritualmente. Tú tienes la respuesta, tú sabes cómo está tu corazón, anhelas más a Dios. Y una de las cosas es que decía también un pastor, es cómo tú reaccionas a la palabra del Señor. ¿Cómo reaccionas? Cuando tú la escuchas predicada, como en esta noche, o la lees en tu casa, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona tu corazón? Tú sabes, hermano, cómo estás delante del Señor por cómo tú reaccionas frente a la palabra de Dios. Cuando Jesús iba en el camino de Maús hablando a estos dos, oh insensatos, le dice, y comienza a predicarles de las Escrituras, y comienza a narrar, es necesario que así fuera. Y cuando ellos ven al Señor resucitado y se dan cuenta que es Él, no dicen uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. ¿Arde tu corazón? Hermanos, yo me gozo y estoy más feliz todos estos meses escuchando y aprendiendo, hermanos. De verdad,
cómo Dios está tratando conmigo y cómo Dios está tratando con muchas vidas, muchas familias por lo que estamos orando. De verdad, hermanos. ¿Saben? ¿Cómo reacciones? Hay cristianos que hacen cosas por motivaciones equivocadas y son obedientes por motivaciones muchas veces equivocadas y unas correctas. Imagínate dos jóvenes tentados a fornicar y uno dice, no puedo, no debo fornicar, y no lo hace, y el otro joven dice, yo no quiero deshonrar al Señor, mi Dios, haciendo eso. ¿Los dos fueron obedientes o no? Sí, amén. Los dos fueron obedientes, pero las motivaciones de los dos eran distintas. Parece igual, pero no lo es. Y ahora que sabemos eso, ¿cómo podemos salir de ese estado de decadencia? Si tú sabes, si te has hecho esas preguntas y estás en ese estado, en esa habituidad cristiana y te das cuenta que estás frío espiritualmente, ¿cómo haces? ¿Cómo crece nuestro amor por Dios? ¿Cómo crece nuestro amor por la iglesia? Si alguien me pregunta, como profesor de la Biblia, ¿no?, en los domingos de las mañanas, ¿cómo será la eternidad, hermanos? ¿Cómo será una vida eterna ahí? ¿Qué vamos a hacer? Una idea que tú puedes tener en la Biblia es que toda la Biblia es un manual del matrimonio, toda, de Génesis a es un manual del matrimonio. Y la relación de un hombre con una mujer es la relación de Dios con su pueblo, una eternidad. ¿Y cómo amas más a tu esposa? Porque la conoces más, amén. La conoces más y sabes cómo complacerla. ¿Cómo llegas a amar más a Dios? Porque conoces más al Señor, amén. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese dicho en el principio nada más? A Abraham le hubiese dado un hijo y dice, ve y sacrifícalo. Hubiese sido bastante difícil porque Abraham estaba recién empezando a conocer a Dios. Pero Dios lo llevó a una tierra desconocida, lo cuidó, lo preservó, lo guió por todo ese camino y él conocía a su Dios. Y en base a ese conocimiento, por un acto de fe, él fue a ese monte a sacrificar a su hijo. Y esa duda, esa terrible duda tal vez que había en su mente, pero él es la promesa, él luchaba. Y él al final dice en el libro de Hebreos que él resolvió esa duda. Porque dijo, yo voy a ir y lo voy a matar. Y sé que Dios lo va a resucitar. Esa duda quedó resuelta en su mente. ¿Por qué? Porque él tuvo una vida conociendo a Dios. Amén. Una vida conociendo al Señor. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo amas más al Señor? Porque lo conoces. Cultivar una relación real con nuestro Señor Jesucristo. Debes cultivar una relación, más que un hábito o un ritual. Por la fe contemplo la gloria de Dios, dice John Owen. Mis sentimientos no van a la misma velocidad de la fe. ¿Qué quiero decir eso? Me acerco al Señor por fe, pero eso no significa que yo pueda percibirlo inmediatamente porque me acerco a Él. ¿Estás frío? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo llevas sin una comunión real, viva con el Señor? Y porque te acercas una noche, porque hoy día te sientes mal, o porque pasas a este altar y ya va a ser todo distinto en tu vida, ¿vas a poder caminar como Abraham? No. Hay un acto de obediencia que tú debes hacer. Te acercas al Señor por fe y persistes en eso. Y vas a percibir al Señor en tu vida, en el tiempo, con la constancia. Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos. Debes creer por fe, amén. Debes creer por fe. Adán tuvo que creerle a Dios que Él hizo todo el mundo, porque Dios no le mostró a Adán. Mira cómo creó el mundo. Lo hizo él primero y lo dejó en el espacio y dijo, voy a crear. Y tú vas a ver. No, lo dijo. Desde un principio quiso que los hombres creyesen a Dios por fe. Y ahora te voy a dar una esposa. Y dijo, por fin, ahora sí, voy a ver cómo lo formas del barro. Quiero verlo. ¿Cómo me hiciste a mí? Quiero verlo. No, vas a tener que dormir. Y no vas a ver. Y tu esposa se te será entregada. Y ahí también mostró fe. Tienes que creerle a Dios. Amén. Creerle. Así quiere que Dios sea. Creerle. Y al final, ¿cuál es la canción o la alabanza de un cristiano que está caminando con Dios? Podíamos hablar tanto de eso, pero he escogido un texto de la Biblia. Salmo 119.
termino con esto. Salmo 119. Nos hemos extendido un poco, hermanos. Salmo 119, versículo 15 y 16. Y aquí termina este texto. Y aquí tienes a un creyente que gozoso dice al Señor: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Amén. Ahí tienes a un cristiano saludable que disfruta de la comunión con Dios y su palabra. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor te bendiga a ti, hermano, hermana, y que te preocupes por las cosas que realmente sí importan. Y tu servicio a Dios será con el afecto de un hijo y no con el servilismo de un esclavo, sino con el afecto de un hijo que ama a su padre. Oramos. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por tu iglesia, la cual tú has redimido con tu propia sangre. Gracias porque tú preservas a tu pueblo, sostienes a tus hijos y los guías por caminos y sendas de rectitud y de verdad. Y podemos exclamar como el salmista: Señor, consideraré tus caminos, no me olvidaré de tus palabras. Oh Padre Santo, bendice esta iglesia, bendice, Señor, a las familias, y levanta, Señor, siervos y siervas tuyas aquí en este lugar, que es una iglesia misionera, porque hay muchos lugares donde todavía no ha llegado tu palabra. Que muevas el corazón de cada uno de nosotros, Señor, a tus mandamientos y no a la avaricia. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.